y la católica en general, sino en el del mismo SECRAT, porque el SECRAT, este servicio de capacitación en radio y TV para el desarrollo, que funciona desde el año 1986, fue creación de un proyecto de UNESCO gestado por Luis Ramiro Beltrán y Jaime Reyes Velázquez, que también es fallecido. Entonces, la memoria de ellos nos inspira, nos impulsa y nos da un compromiso de seguir creyendo que la comunicación no es una experiencia únicamente mediática, sino es una experiencia de vínculo, de cercanía, de relación, de contacto y valoración con el otro. Esa filosofía es la que nos inspira y nos convoca a realizar esta versión de la cátedra en esta fecha, y agradecemos a nuestra señora rectora de sede por estar presente aquí, nuestra dirección de carrera con Claudio Rosell y nuestros distinguidos invitados para participar en este panel. Permítanme dar algún antecedente de la cátedra, dado que nos están siguiendo también otras personas a nivel nacional y probablemente internacional. En 1999, y como iniciativa de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica, aquí en la sede de La Paz, y promovida por su entonces director, el licenciado Ronald Greve López, se constituyó la Cátedra Académica Luis Ramiro Beltrán. Desde entonces a la fecha, y dentro del alcance de sus objetivos, se han venido realizando un sinnúmero de conferencias, charlas, exposiciones y eventos, todos dirigidos a profundizar, analizar y debatir sobre el campo de especialidad de Beltrán, la comunicación para el desarrollo y la comunicación alternativa y democrática, temas que fueron objeto de su trabajo intelectual e investigativo. Una vez concluida la gestión del licenciado Greve, fue el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo SECRAT el que asumió la dirección y vigencia de la cátedra, doctor Luis Ramiro Beltrán, y este espacio en su crecimiento hoy encuentra también proyección internacional, ya que de modo colaborativo con el Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CIESPAL, con sede en Quito, el año 2014, y al rendirse homenaje a Beltrán y otorgarle la medalla de oro de CIESPAL por su contribución a la comunicación, se decidió abrir en el Ecuador la Cátedra Luis Ramiro Beltrán, que también tiene el nombre de Comunicación para el Buen Vivir. La Cátedra de Beltrán de CIESPAL, de modo compartido entre la Universidad Católica Boliviana San Pablo y el Departamento del SECRAT, más la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación como actores de coordinación nacional en Bolivia, han venido realizando actividades de alcance continental, manteniendo así vivo el pensamiento de Beltrán bajo su constante de vida, cual es la de imaginar y trabajar porque la comunicación se experimente como una relación de contacto horizontal y democrático, que la comunicación es asumida como una contribuyente a la mejora de la calidad de vida en las distintas sociedades y que la comunicación, más que una experiencia recluida solo a los medios o a sus profesionales, sea considerada como un derecho de todos y de todas sin distinción alguna. Hasta hoy, las sesiones de la Cátedra Beltrán han sido espacios de acceso libre para la expresión y debate de los grandes temas que hacen a la comunicación orientada al cambio social y para estimular a que las nuevas generaciones de comunicadores que se forman en espacios académicos como el de esta universidad coloquen la perspectiva de servicio a la palabra como un camino a la dignificación humana, el fortalecimiento y ampliación de la democracia y la valoración del diálogo como espacio de construcción humana. Y esta sesión de la Cátedra Luis Ramiro Beltrán, la del 15 de julio de este año, 2025, cobra particular significado, pues en ella también queremos recordar los 10 años de fallecimiento de Luis Ramiro Beltrán, hecho acaecido aquí en La Paz el 11 de julio de 2015. Es entonces oportunidad para agradecer la vida, trabajo y entrega del más grande teórico de la comunicación de Bolivia
y pionero indiscutible de la Escuela de la Comunicación Latinoamericana. La cátedra tendrá un evento próximo en el mes de agosto donde se hará un homenaje específico a Beltrán recuperando ejes de su pensamiento. Mucho éxito a la presente cátedra y muchas gracias a los que componen este panel y a ustedes como invitados en la sala y a los que nos siguen mediante la transmisión virtual de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor director de SECRAD. Es muy difícil concebir que haya integración allá donde no hay comunicación, porque para integrarse, es decir, que para formar un conjunto hay que conversar, hay que entenderse, hay que colaborarse y todo eso se hace a través de la comunicación. Luis Ramiro Beltrán. Iniciamos el panel y voy a permitirme dar la palabra a Claudio Rosell Arce, jefe de las carreras de Comunicación Social y Comunicación Digital Multimedia de Sede La Paz, para presentar precisamente a nuestros distinguidos invitados. Bienvenido, adelante por favor con todo el programa preparado para esta noche. Gracias, Claudette. Buenas noches. Me sumo con gran entusiasmo a la bienvenida a todas y todos los que han llegado. Cuento con que al final de este acto el auditorio se haya llenado. Ya sabemos que a la gente le gusta llegar tarde. Nos hemos propuesto en la carrera ser cada vez más serios con el tema de la hora y empezar a cambiar pues esa nuestra onda de la hora boliviana. Ojalá lo logremos en un plazo relativamente breve. Bien, también agradezco a José Luis Aguirre por haberme honrado al invitarme a estar aquí en medio de estos personajes tan importantes en la historia, para la historia, por la historia y también de los medios de comunicación social. Permítame presentar a las y los panelistas aquí reunidos para este coloquio. Empiezo presentando a Lupe Cajías de la Vega, periodista graduada en la Universidad Javeriana de Colombia, pero además con estudios de historia en la Universidad Mayor de San Andrés, profesora de esta Casa de Estudios Superiores, la Universidad Católica Boliviana, pero también de la Universidad Mayor de San Andrés, profesora durante muchísimo tiempo de nuestra bien amada carrera de Comunicación Social. Lupe además es autora de libros de historia, de política, de género y también de periodismo. Su novela Valentina, historia de una rebeldía, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Erich Guten Tag cuando todavía existía. Ha recibido el Premio UNICEF por investigación periodística, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 2018 y entre las temáticas de interés académico podemos mencionar la historia contemporánea de Bolivia, derechos humanos, memoria, ética periodística y ya lo dije hace un rato, género. A mi lado está Juan Carlos Salazar del Barrio, comunicador social, periodista formado también en la Universidad Católica Boliviana, pero además con estudios en periodismo en la Universidad Nacional de Brasil y con diplomado en comunicación política de la Universidad Católica Boliviana. Recuerdo que yo también estuve en esos salones. Ha sido director de carrera de comunicación social en la Universidad Católica, mi ex jefe, que ha dejado pues, unos zapatos re difíciles de llenar, ya se imaginarán, y sigue siendo profesor universitario en las aulas de la Universidad Católica. Ha sido corresponsal y editor en agencias internacionales y nacionales, en la agencia de noticias Fides, en la agencia alemana de prensa, y ha transmitido y sigue transmitiendo ese bagaje en sus clases, en sus talleres y en los muchos libros que ha publicado en los últimos años. Bienvenidas todas tus publicaciones, Gato. Entre sus reconocimientos destacamos que él también ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 2016 y que acaba de ingresar como miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua a fines del 2024. A mi derecha, Carlos Mesa Gisbert, con estudios en literatura en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Complutense de Madrid, y con estudios en periodismo en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Conferencista, autor de numerosos textos de referencia como el Manual de Historia de Bolivia, escrito
con su padre y su madre, y numerosos ensayos sobre democracia, sobre política y cine. Su bibliografía es demasiado extensa como para citarla. Es miembro de la Academia Boliviana de Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia. Tiene más de 20 obras publicadas, ya lo dije, algunos de sus textos son bibliografía obligada en universidades bolivianas, y lo digo cada que puedo, es para nosotros un honor tener a un expresidente y a un historiador de la talla de Carlos Mesa como profesor de esta carrera. Gracias, Carlos, de verdad lo digo, nos honra tenerte entre nosotros. Fue fundador y director de la Cinemateca Boliviana en 1976, no sé si sigue siendo miembro del directorio, del fideicomiso. Ha sido vicepresidente de la República, presidente del Honorable Congreso Nacional entre el 2002 y el 2003 y desde entonces presidente constitucional de la República hasta el 2005 y docente universitario para orgullo nuestro. Finalmente, Robert Brockman estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Estudió periodismo en la Arizona State University y en la, esto no sé alemán, Akademie für Publizistik de Hamburgo. Ha desempeñado roles destacadísimos en diferentes medios nacionales e internacionales, incluyendo la subdirección del diario La Razón en un momento muy glorioso de ese periódico. Ha sido oficial nacional de información de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia durante 16 años. Ha sido profesor, es profesor universitario en la Universidad Católica Boliviana y algunas otras universidades, enseñando historia boliviana, prensa, comunicación estratégica. Y en abril de 2025 ingresó como miembro de número en la Academia Boliviana de Historia. Como podrán ver, estoy rodeado, están en presencia de 4 personalidades de muy altísimo nivel, una gran talla y con mucha experiencia y conocimiento para hablar de este tema. Sin más vueltas, comencemos el coloquio. Quienes prefieran pueden hablar desde la silla, pero también pueden hablar desde el atril si les parece más cómodo. Y comienzo cediéndole la palabra a Juan Carlos Salazar, el gato, mi ex jefe. Buenas tardes a todas y todos. Un cordial saludo a nuestra querida rectora de sede, a los panelistas, Lupe, Carlos, Robert, colegas docentes, orgullo de nuestra carrera. Cordial saludo también a José Luis Aguirre, quien mantiene vivos la memoria y el pensamiento de Luis Ramiro Beltrán. En cada periodista hay un historiador. Al recoger el acontecer cotidiano, el periodista escribe el borrador de la historia, un bosquejo que posteriormente será revisado, analizado y cotejado con otras fuentes por el historiador, quien escribirá, por así decirlo, la historia definitiva o casi definitiva del acontecimiento relatado. El corresponsal de Guerra Español, Manuel Leguinechi, recomendaba a sus reporteros: tú escribe lo que veas, les decía, que la historia ya dirá lo que ha ocurrido. Y eso es lo que ha hecho el periodismo desde siempre, en Bolivia y en todo el mundo. Esbozar la historia en forma de reportaje o de crónica, con el lenguaje conciso, preciso y directo, propio del periodismo, pero al mismo tiempo con el rigor de la investigación histórica. Como escribió Gustavo Adolfo Otero en su libro La cultura y el periodismo en América, el curso de la historia, desde la invención de la imprenta, está unido a la vida del periodismo. Si observamos la significación del periódico en su aspecto esencial, cito, se descubre que su tendencia cimera es constituirse en la historia de cada día, es decir, en el reflejo de la vida como imagen bifronte del mundo circundante próximo y del mundo universal. Fin de cita. Para el periodista e investigador Raúl de la Quintana Condarco,
En las páginas añejas de la prensa, el lector de hoy encuentra y descubre un mundo nuevo y se impregna, cito, del espíritu de aquellos hombres que dejaron impresos sus pensamientos e inquietudes en las columnas de los diarios. Un buen periódico, solía decir Arthur Miller, es una nación hablándose a sí misma. En su teoría del periodismo, Lorenzo Gomis define el oficio como un método de interpretación de la realidad social. La interpreta no solo para que la gente pueda entenderla y adaptarse a ella, sino también para modificarla. Porque el periodismo, dice Gomis, no es un simple espejo de la realidad, tampoco una ventana a la realidad, como suele decirse, porque ni el espejo ni la ventana tienen en cuenta como metáforas la mediación del lenguaje, que hace que la realidad cobre nueva vida. En palabras del periodista mayor Gabriel García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Es decir, ser partícipe de la construcción de una comunidad, una sociedad y un país. El periodista es, pues, intérprete y protagonista. Intérprete porque relata el acontecer, cuenta lo que ocurre en su entorno. Protagonista porque influye e interviene en la construcción de la realidad. La prensa boliviana ha sido y es intérprete y protagonista de la edificación de la patria. Desde la aparición del Cóndor de Bolivia, el primer periódico de la Bolivia independiente, hasta la revolución de la tecnología y la información de nuestros días, con periodistas y medios que reflejan el quehacer nacional, pero que al mismo tiempo intervienen en esa magna obra. No es la vida idílica de un país utópico. Nicolás Acosta, primer historiador del periodismo boliviano, escribió en sus apuntes para la bibliografía periodística de la ciudad de La Paz, publicados en 1876, que la prensa, cito, constituye la verdadera expresión de la vida de un pueblo, es la locomotora de su civilización, el termómetro que marca su vigor y progreso o su decadencia. También advertía que desgraciadamente en Bolivia la prensa en muchas ocasiones ha relajado su misión al haberse convertido en el órgano de las odiosas pasiones del proselitismo que no eran de la prensa en sí, sino del país mismo. El historiador Alberto Crespo Rodas sostenía por su parte que la prensa no es ajena a la formación de esa imagen porque traduce y aumenta esas pasiones al nutrirse, cito, de la información que viene de ese mundo de aspiraciones y apetitos, anhelos de mando que no se satisfacen casi nunca ni con el omnímodo ejercicio del poder. Así como la principal preocupación de la colectividad boliviana es la política, escribió Crespo Rodas, el periodismo refleja de manera directa y necesaria ese interés por las andanzas y actividades turbias o claras de los caudillos, los movimientos de los partidos, los rumores de la próxima conspiración, el juego electoral, los discursos de los parlamentarios, las diatribas de los políticos, las polémicas entre los antagonistas, la declaración de una emergencia sindical, la amenaza de una huelga de hambre, etcétera, fin de la cita. Parafraseando al historiador Charles Arnade en su ensayo sobre el Cóndor de Bolivia, en las páginas de la prensa palpita el carácter y el alma del tiempo. Un periódico muestra, dice, la agitación, el clima, el humor, el vicio, el desprecio, la dignidad, el valor, la bajeza y en general los sentimientos y el medio ambiente en que existe ese periódico y es publicado. Tal vez por eso, porque el periodismo refleja las dos caras de una misma medalla, Gustavo Adolfo Otero decía que la prensa muestra al país en toda su expresión, en su miseria y su grandeza. La prensa no solo informa, también forma, y como dijo Lorenzo Gomis, interpreta la realidad para que la gente pueda entenderla y adaptarse a ella, pero también para que pueda modificarla. Y ese es el privilegio y la responsabilidad
del periodista y del periodismo. Y ese es el rol que cumplió la prensa a lo largo de nuestra vida republicana. El periodismo boliviano nació en vísperas de la proclamación de la República en 1825, primero con 2 números del Chuquisaqueño, publicados por la imprenta del Ejército Libertador el 1 y el 3 de febrero de 1825, y después con la Gaceta de Chuquisaca, publicada el 30 de julio. El Chuquisaqueño publicó antes de que fuera promulgado el decreto del 9 de febrero, mediante el cual el mariscal Sucre convocaba una reunión de diputados de las provincias del Alto Perú para decidir sobre el destino del país, un anticipo que hoy sería descrito en la jerga periodística como una primicia. A la Gaceta le cupo simplemente saludar en su primer número el resultado de ese cónclave. La Gaceta alcanzó a publicar 9 números, del 30 de julio al 22 de octubre, fecha en que la imprenta se dio el paso al Cóndor de Bolivia. Los historiadores coinciden en que el Chuquisaqueño y la Gaceta fueron simples precursores del primer gran periódico nacional, el Cóndor de Bolivia, que, como dice Arnade, encarnaba la mentalidad luchadora, justa y honesta del mariscal de Ayacucho, director virtual de ese periódico. Nació el 12 de noviembre de 1825 en la modalidad de semanario, publicó 134 números y murió con la administración del presidente Sucre, su inspirador, el 26 de junio de 1828. En su primer número proclamó su total independencia frente al poder político, declaración que sentó un primer y gran precedente en la prensa nacional. Dejó constancia expresa de su credo al afirmar en su presentación: no pertenecemos a partido alguno, no somos ni seremos jamás los escritores vendidos al poder. Asimismo expresó su adhesión a sentimientos, así los llamaba, que consideraba fundamentales para el devenir patrio y que no eran otros que el odio a la tiranía, el horror a la anarquía y el amor a la libertad y al orden, y su adhesión al sistema representativo al que consideraba la perfección de la civilización política. Se trataba, pues, de una verdadera carta de intenciones, no solo sobre el papel de ese periódico en la construcción de la nueva patria, sino del rol que debía cumplir el periodismo en la sociedad. Arnade describe al Cóndor de Bolivia como el defensor intelectual de la nueva nacionalidad boliviana, un periódico limpio que iluminó a la opinión pública boliviana durante 3 años, un instrumento vital en la magna lucha de la consolidación de la República Boliviana que tenía al mariscal Sucre como inspirador y entusiasta colaborador. Los editoriales, cito, provenían de la inspiración del mariscal de Ayacucho. En sus páginas podemos descubrir el pensamiento filosófico, político y económico de Sucre. Siendo el mariscal el virtual director del periódico, transmitía a sus páginas los destacados rasgos de su carácter: dignidad, honestidad, rectitud, certeza y energía. Fin de la cita. Según Gabriel René Moreno, citado por Arnade, el Cóndor de Bolivia no solo estaba escrito bajo la inspiración de Sucre, sino incluso bajo su dictado, y transparentaba con sinceridad inequívoca el sano y elevado espíritu de su administración. Así nació el periodismo boliviano, y bajo esos principios acompañó a Bolivia en sus primeros pasos como país independiente. Pero los historiadores también coinciden en que el periodismo boliviano tuvo otros antecedentes notables, en forma de pasquines y libelos, manuscritos utilizados por los luchadores por la independencia para difundir sus ideas libertarias que sembraron la semilla y contribuyeron a la formación de la conciencia nacional. En su bosquejo histórico del periodismo boliviano, León Manuel Loza sostiene que los luchadores por la independencia ya hacían periodismo antes de la llegada de la imprenta y no duden de escribir esos escritos
como precursores del establecimiento de la prensa en esta parte de América. En este sentido, sostiene que el héroe paceño Pedro Domingo Murillo, como autor de los carteles que redactaba y mandaba fijar en lugares públicos, bien puede ostentar, cito, entre otros merecimientos, el título de periodista en la causa más noble que pueda cometer un hombre, la libertad de su patria. Como bien dice Carlos Montenegro en Nacionalismo y Coloniaje, la publicidad manuscrita de los pasquines fue típicamente periodística, puesto que buscaba crear núcleos de opinión y estados de ánimo colectivo en el seno de las comunidades urbanas. Aquel periodismo hecho a pluma, cito, constituye, por lo tanto, el primer foco desde el cual se irradió la influencia del pensamiento escrito sobre el proceso histórico de Bolivia. En esos tempranos esbozos de periodismo, Montenegro ve el reflejo circunscrito y exclusivo de la mentalidad nacional y de los sentimientos de la época, y detecta en ellos el atisbo de un primer aporte de la prensa a la formación de la conciencia nacional, aunque no se tratara de un periodismo acabado. En tales pasquines, escribe Montenegro, los tales pasquines, escribe Montenegro, no son cosa hecha por mero entretenimiento intelectual. Revélase con ellos todavía un boceto y deforme la acción inquieta, abnegada, tenaz y valerosa del periodista. El Cóndor de Bolivia dejó un gran legado ético al periodismo nacional, como ejemplo de independencia ante el poder político y defensor de las libertades. Escuela y ejemplo es cierto, pero no de inmediato, porque muy pronto la prensa se vio sumergida en el lodazal de las luchas intestinas y el partidismo. No es de extrañar, porque el periodismo, como apuntan los historiadores, tuvo en sus orígenes un marcado carácter militar y político, primero como vocero de las campañas emancipadoras, después como instrumento de la consolidación de la nación insurgente y más adelante como portavoz de los gobiernos de turno y grupos de poder político para divulgar sus actos y doctrinas. La prensa era escenario de la lucha política no solo porque era la única plataforma de expresión de la época, sino porque sus actores y protagonistas eran al mismo tiempo periodistas y políticos. La prensa ha sido protagonista, sí, pero también víctima, como ocurrió en las largas épocas de la vida republicana, sometida al interés y capricho de los caudillos de galones o de toga, como escribió Ángel Torres en su contexto histórico del periodismo boliviano. Durante uno de esos periodos, en octubre de 1861, bajo el gobierno de José María Chá, se produjo la matanza de opositores ordenada por el coronel Plácido Yáñez, comandante militar de La Paz, que costó la vida a 55 políticos detenidos en el edificio Loreto, el actual Congreso Nacional, entre ellos el expresidente Jorge Córdoba y Francisco Paula Belsu, yerno y hermano de Isidoro Belsu, respectivamente. Como se sabe, la versión oficial atribuyó el hecho a la represión de una supuesta revolución tramada por los presos encabezados por Córdoba y Belsu, y las muertes a un combate entre los alzados y la policía. El suceso dio lugar al alineamiento de la prensa con el Telégrafo y el Boliviano entre los oficialistas que justificaban la masacre y el juicio político opositor que apareció 37 días después del suceso con la declarada misión de contribuir a su esclarecimiento, y así lo hizo. El juicio político, propiedad de los hermanos Cirilo, Alejandro y Román Barragán, realizó una exhaustiva investigación que Luis Ramiro Beltrán describió alguna vez como el primer trabajo de periodismo de investigación de la prensa boliviana y que posibilitó a Gabriel René Moreno reconstruir las escenas y momentos del trágico acontecimiento en su monumental libro Matanzas de Yáñez. Como escribió Carlos Montenegro, la prensa, cito, ejerció en aquella hora su auténtico ministerio, a falta de gobierno, a falta de juez, a falta de ejército, la prensa. 30 días después del crimen,
el pueblo de La Paz quitaba la vida a los criminales. No fue, sin embargo, agrega, un acto espontáneo y súbito de la masa. El periodismo lo hizo posible y solo aprecio de que los periodistas llenaran religiosamente sus deberes, aún fustigando por su inaudita frialdad ante la hecatombe al señorío acomodado, a los diputados, a los jueces, etc., ninguno de los cuales asomó la cabeza para nada en la emergencia. Fin de la cita. Si ese momento fue de gran protagonismo de la prensa, con un periodismo fiscalizador, digno y esclarecedor, el que siguió bajo la dictadura de Melgarejo mostró la peor faceta del oficio, la de la total y absoluta obsecuencia al poder político, sin prensa independiente ni opositora, sea por miedo al régimen o por el sometimiento a la subvención. Nada retrata mejor al régimen y a la época que el fusilamiento de Cirilo Barragán, director y propietario del juicio político, y la persecución de sus hermanos Alejo y Román. Durante su gobierno, escribió Ángel Torres, es imposible que el periodismo observara la dignidad y la altivez que suscitaron las matanzas de Loreto. No voy a hacer un recorrido por la historia del periodismo. Quise mencionar 3 momentos para ilustrar el papel de la prensa en el devenir de la patria. Sí quisiera mencionar un 4º momento. Al doble sexenio de la Revolución Nacional siguió el triple sexenio militar entre 1964 y 1982, con su galería de dictadores fascistas, líderes socialistas y caudillos de opereta, bajo la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, dictada desde Washington. Una época de movimientos populares, levantamientos guerrilleros, cuartelazos, guerra sucia y masacres obreras, con la guerrilla del Che Guevara y los gobiernos de izquierda de los generales Obando y Torres como puntos álgidos de ese proceso. La polarización política e ideológica de la época no solo permeó a las clases populares, sino también a los sectores medios, y a la que no fueron inmunes ni la Iglesia ni las Fuerzas Armadas. Tampoco la prensa. Los periodistas asumieron la tesis política socialista de la Central Obrera Boliviana y pagaron su militancia con cárcel y exilio bajo la dictadura de Hugo Banzer. Como escribió el académico Eric Torrico Villanueva, cito, quizá no hubo desde el punto de vista político tiempo más intenso para el periodismo boliviano en el último medio siglo que aquellas 19 semanas de 1970, cuando circuló Prensa, el semanario libre del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que marcó el punto más alto de la movilización del gremio de la prensa en la historia del periodismo sindicalizado. También fue uno de los momentos de mayor prestigio profesional del periodismo boliviano. Si el ciclo de la Revolución Nacional se cerró con una censura de prensa de 32 días impuesta por decreto por el gobierno de Paz Estenssoro en víspera del golpe del general Barrientos Ortuño en noviembre de 1964, el ciclo militar terminó con el asesinato de los periodistas Luis Espinal, director del semanario Aquí y fundador de Nuestra Carrera, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del diario El Sol, y la destrucción de las instalaciones de Radio Fides y de varias emisoras mineras en el inicio de la dictadura de García Meza y Arce Gómez en 1980. El periodismo jugó entonces un papel importante en la resistencia a las dictaduras y la posterior construcción de la democracia. Al referirse a esa época, el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de la democracia, la directora del diario Presencia, Ana María Romero, escribió que la búsqueda de la verdad y la justicia supuso atentados, allanamientos, censura, prisión y exilio para los periodistas. Renan Estenssoro, director de la Fundación para el Periodismo, se preguntó, ¿qué motivó a estos hombres y mujeres a impulsar un periodismo contestatario al poder?
Lucharon por una ideología política partidaria o por la democracia, y esa lucha finalmente triunfó. Sí, por supuesto que triunfó. En 1982, Bolivia recuperó la democracia y los periodistas y los militares se retiraron a sus cuarteles. Eran otros tiempos, agrega Renan Estensoro. Ese periodismo representa sin duda uno de los mejores momentos del periodismo boliviano, no por sus compromisos ideológicos, sino más bien por la calidad de sus periodistas, sus convicciones y su férrea oposición al poder. Al repasar la historia del periodismo y detener la mirada en algunas de sus figuras señeras, me viene a la memoria una frase del filósofo, historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle, quien dijo alguna vez que el periodismo es grande y que cada periodista es un regulador del mundo si logra persuadirlo. Y pienso en la influencia de los periodistas en la construcción de la patria, cómo y en qué medida lograron persuadir a la sociedad y al país periodistas de la talla de Luis Ramiro Beltrán, Luis Espinal, Huáscar Cajías, José Gramunt o Alberto Bailey, solo para mencionar a unos pocos colegas que tuve el privilegio de conocer a lo largo de mi carrera profesional. Si la historia del periodismo boliviano es la historia del país, la vida de un periodista es sin lugar a dudas la biografía de un constructor de la nación. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora tomará la palabra Lupe. Se le ha pegado el cartel con su nombre a la espalda. Espérame. Está pegado el cartel. Antes de que comience, Lupe, me olvidé comentar antes, tenemos una mesa con café, té, bebidas calientes y agüita para quienes tengan sed o antojo, siéntanse libres de servirse cuanto quieran. Lupe, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Cuando entraba a la universidad me encontré con Anita. Subíamos nostálgicas porque aquí empezamos a estudiar esta maravillosa profesión y bueno, recordaba que estuve algunos meses, luego por la beca Banzer estudié en la Javeriana y recordaba que en esos años acá no se conocía a Luis Ramiro Beltrán y tuve el privilegio de conocerlo porque él trabajaba y ya publicaba y difundía en Bogotá, Colombia. Y cuando quise hacer mi tesis sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación, que como recuerdan tenían en los años 70 ese gran impulso, Elizabeth Fox, mi tutora, una gran investigadora de Estados Unidos, me recomendó y me dijo, de este pequeño párrafo va a salir tu tesis. Y ese pequeño párrafo estaba dedicado a Luis Ramiro Beltrán, el gran, además, auspiciador de la comunicación en Bolivia y que además era alguien que acogía a todos los que llegaban de alguna manera perseguidos por las dictaduras a Colombia. Y así fue, salió la tesis y pude profundizar en aquel pensamiento, tuve la alegría de ser pionera en difundir lo que era Luis Ramiro Beltrán y luego cómo él volvió al país y consiguió personas que ayudaron a su trabajo y por eso quiero destacar y agradecer profundamente a José Luis Aguirre que de manera incansable sale adelante para que todos sigamos pensando en Luis Ramiro Beltrán y que tenga el apoyo de la señora rectora, de las autoridades de la carrera. Quiero también aclarar que el texto que voy a leer es un prólogo de un libro, voy a hacer la propaganda, que a mí me parece uno de los más originales que va a salir en relación al bicentenario.
Es un libro que lo ha preparado el periódico El Correo del Sur con base en 200 portadas de los periódicos bolivianos, iniciando incluso desde Los Pasquines, nombrados por Juan Carlos, El Telégrafo, que en realidad ya es de 1823 y se puede considerar anterior a los citados por Juan Carlos o por varios historiadores, y que casi sin decir nada nos está relatando de manera gráfica lo que es la historia de esta relación de la prensa y la lucha por la libertad, no solamente por la democracia, que la acompaña a lo largo de estos 200 años. Quería presentar las portadas, no hubo la posibilidad técnica. También, lastimosamente, teníamos la sorpresa de que iba a estar Marco Dip para contarles lo que ha sido este libro, que se presenta en pocos días. Y bueno, gracias a nuestra amada Boa, no puede estar acá, pero sí, yo creo que vamos a tener la ocasión de ver esas portadas. Creo que a todos les va a interesar, ojalá que llegue también, porque, como les digo, de una manera, y perdón ustedes, muy gráfica, nos está mostrando esta historia tan intensa del periodismo, incluso en la parte gráfica, cómo se utilizaban las letras, las imágenes, la difusión, etc. Así que, dicho esos pies de página, voy a entrar al texto que he preparado. ¿Cuál fue la mayor diferencia entre las sublevaciones de indios que se extendieron por las tierras altas entre 1778 y 1783 y los alzamientos criollos que desde 1809 a 1825 transformaron el ordenamiento jurídico de la audiencia de Charcas? Los caudillos indígenas no tenían imprentas. Algunos pasquines con circulación restringida y las declaraciones en los procesos punitivos no alcanzan para perpetuar sus ideas, sus objetivos y sus acciones. Ellos no escribieron su historia, ni siquiera pronunciaron las frases que se les atribuyen. No sabían leer ni escribir, en general. Los revolucionarios que se alzaron en La Plata y en La Paz en 1809 y a lo largo del territorio de la América en la segunda década del siglo XIX, se preocuparon desde un principio por contar con al menos con una imprenta. La consideraban tan importante como los pertrechos para cargar los cañones o las balas para los fusiles, los mosquetes y los trabucos. La imprenta llegó al Virreinato de Perú en 1583 y a la audiencia de Charcas, a Juli, en 1600. La imprenta había transformado el alcance de un texto escrito o iluminado desde el privilegio de algunos lectores hasta la potencial llegada a las masas. Era la herramienta imprescindible para contar historias, para redactar sueños y también para propagandizar ideas y creencias. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, los doctores de la Academia Carolina, los guerrilleros, los comandantes, sabían que era trascendental acompañar su lucha con noticias, proclamas, decretos, gacetas. Así lo describe el periodista historiador Juan José Toro con maestría para introducir esta recopilación de las portadas de los principales hechos que sucedieron en el actual territorio boliviano durante 2 siglos. Esos pliegos eran políticos, lejos del formato de crónica que tuvo el considerado primer periodista y literato potosino en las postrimerías de la colonia, Bartolomé Arzáz de Orzúa y Vela, en su inigualable narración sobre la Villa Imperial de Potosí. Muchos años antes, en la Francia revoltosa de 1789, Jean-Paul Marat había dejado su próspera carrera como médico para dedicarse por completo al periodismo. Él estaba convencido que la imprenta era más importante que la guillotina para consolidar la revolución.
Primero publicó El Monitor Patriótico, que luego cambió de nombre como El Amigo del Pueblo. De tendencia jacobina, ejerció un periodismo apasionado, a veces con excesos en sus escritos. Fue encarcelado en más de una ocasión. Murió asesinado por una joven en una bañera mientras escribía una de sus notas, escena consagrada en 1793 en un cuadro de Jacques-Louis David y en decenas de obras de teatro. Sobre su experiencia como periodista se ha escrito mucho. Sus biógrafos no logran encasillarlo, pero coinciden en retratarlo como el prototipo mundial del periodismo revolucionario. En algo están todos de acuerdo: Marat amaba profundamente los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, esas utopías que influyeron decididamente en quienes combatieron en América contra el imperialismo europeo. Su vida es un espejo cóncavo de decenas de periodistas anónimos en todo el mundo y también en Bolivia. El periodismo es esencialmente político. Defiende ideas, ataca al adversario, enfrenta la censura, denuncia las injusticias, advierte los errores de los gobernantes, difunde el civismo, da la cara, quiere ejercer de juez, devela los hechos, esconde asuntos, vive, muere. Al periodista le tocará la gloria y el aplauso, y también la lisonja, la complicidad con el poder, la cárcel, la persecución, el asesinato. El lector encontrará en estas portadas de los principales periódicos publicados en el país durante 200 años una constante batalla por defender o rescatar esa libertad por la que habían luchado los gestores del 6 de agosto de 1825. Las portadas están reproducidas como un coro griego amplificado. Así se entiende por qué el periodismo boliviano es parte del poder y del contrapoder. Da la palabra al otro y a la vez es el testigo anónimo y permanente de la sucesión de los hechos que conmueven a la humanidad. Es un autor ciudadano, omnipresente, imperecedero, sin nombre y con todos los nombres. Este es, sin duda, uno de los libros de historia más originales de los publicados para conmemorar el bicentenario de la fundación de la República de Bolivia. En las diferentes etapas que han guiado el trabajo están algunas ideas transversales que ya las he desarrollado en algunos otros libros que he publicado. El poder político, desde el gobernante al aspirante de gobernado, los caudillos, los iletrados, los demócratas, los conservadores, los liberales, los nacionalistas, los militares, los sindicatos, los movimientos sociales, los que vencieron y los derrotados. Todos están relacionados de una otra forma con la prensa. El poder económico, desde las dificultades al inicio de la República, la presencia de los minerales y de los recursos naturales como privilegio y como maldición, las industrias, las artesanías, las devaluaciones, la falta de divisas, los entusiasmos, las hambrunas. La sociedad civil, con todas sus manifestaciones, ilusiones y combates permanentes a lo largo de estos 2 siglos, y también como gestora de artes plásticas, de historietas gráficas, caricaturas, de poemas, de narraciones, de construcciones urbanas y rurales, todos reflejados en la prensa. El consultor atento comprenderá cómo Bolivia comenzó con una intensa pasión republicana en las primeras líneas del telégrafo o del cóndor. Después aparece la prensa de los presidentes, de los planes de gobierno y de las turbulencias. Los periódicos, aun aquellos de breve existencia, recuerdan las dificultades internas y externas que enfrentaba el país. Los periódicos del inicio del siglo XX, en sus titulares y en sus pertenencias, son el espejo del poder de la minería, sobre todo de la minería del estaño. Los principales medios en La Paz, Oruro, Cochabamba están relacionados con Simón Patiño y con la familia Aramayo de Chichas. Casi simultáneamente aparecieron los matutinos contestatarios al statu quo como voceros del nacionalismo, del socialismo, del anarquismo o la prensa confesional alentada desde el Vaticano. En casi todos los rincones de la patria, algún esforzado imprimía gacetas, ecos, diarios,
semanarios o eventuales hojitas informativas, desde Baures hasta Tupiza, la región amante de la imprenta, y de Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz. Esta ciudad y Sucre, como sedes del poder central, fueron las que aportaron más iniciativas periodísticas. El periodismo se desarrolló en Bolivia en un marco legal específico desde la primera Constitución de 1826 hasta la última de 2009 y tuvo normas detalladas para preservar y limitar la libertad de pensamiento y de prensa, aspecto que también se puede dar uno cuenta en la revisión de estas portadas. Además, Bolivia es signataria de las principales convenciones internacionales, continentales y regionales en materias de derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad de expresión, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de los Estados Americanos en 1966 y sus sucesivos protocolos ratificados por Bolivia desde 1976, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana y otras iniciativas continentales a lo largo del siglo XXI. Bolivia firmó la Declaración de Chapultepec en México en 1994. Está asignada por presidentes, personalidades latinoamericanas y centenares de periodistas. Sostiene, cito, no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Cierro cita. Este 2025 se conmemoró el centenario de la Ley de Imprenta, promulgada hace un siglo, después de diferentes versiones que datan de 1834, 1861, 1913, 1917, que establecieron un fuero especial para los periodistas a través del tratamiento de jurados ciudadanos para los presuntos delitos de imprenta. El secreto de la fuente está protegido en Bolivia. Nosotros vamos a ver lo que es la importancia del periodismo impreso. La aparición de la radio a finales de los años 20 del siglo pasado, la inauguración de los telenoticiarios en la década de los 60 y la televisión privada en los 80, la llegada del Internet y la irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales influyeron en los formatos para difundir noticias, sobre todo en la inmediatez. Las encuestas incluso muestran que el público se informa más por esos medios que no demandan atención ni nuevas inversiones. Sin embargo, nada reemplaza a un impreso, al papel. Hace algunos años, los especialistas creían que las voces en las nubes del ciberespacio volverían obsoletos a los libros y a las bibliotecas. En cambio, la realidad demostró lo contrario. Los textos impresos son los más confiables, los más auténticos, los más duraderos. Así también, ningún otro formato va a reemplazar al periódico como el cofre más seguro para preservar la memoria de una nación, de una colectividad. Muchas gracias. Gracias, Lupe. Muy bien. Se va a quedar aquí abajo porque les resulta más cómodo para seguir las conferencias, las charlas, las ponencias. Ahora le cedemos la palabra a Robert Brockman. Buenas noches. Es un privilegio y un honor estar en un evento auspiciado por mi entrañable Universidad Católica. Para comenzar hablando de don Luis Ramiro Beltrán, me unió a él, no lo conocí en el plano académico, nunca pasé clases con él, nunca leí nada de él, confieso, perdón, pero sí fue un gran amigo, porque éramos además vecinos, ¿no? Y nos visitábamos en el mismo edificio.
y nos visitábamos, él se aparecía o nosotros nos aparecíamos y era el hombre más divertido que existía. Y por otra parte, te va a encantar saber este detalle, querido José Luis, que mi bisabuela, doña Guillermina Peláez de Herrero, era su madrina de bautizo. Así que por angas o por mangas estábamos de alguna manera relacionados con don Luis Ramiro Beltrán. Bien, dicho esto, pues procedo a leerles este temita. Hay un hecho fascinante que siempre me ha llamado la atención. El Imperio Romano, esa maquinaria monumental de leyes, de caminos y administración, la creación más perfecta de la civilización occidental, jamás tuvo un periódico y duró siglos. ¿Cómo se gobernaba sin opinión pública? ¿Cómo se discutía lo común? La respuesta, claro, es que no se discutía. El Estado era un monólogo imperial. Pero cuando nació la República moderna, nació también otra cosa, la necesidad de la palabra pública. De ahí que en países como Francia o Estados Unidos, las primeras repúblicas modernas, la prensa se haya hallado en el origen del Estado. La independencia de Estados Unidos fue impulsada por panfletos, boletines y artículos que defendían la libertad con palabras incendiarias. Los Federalist Papers, en 1787 y 88, fueron más que artículos, fueron el embrión del pacto republicano, los insumos para la primera constitución, la más duradera del mundo. En Francia, los panfletos El amigo del pueblo o El padre Duchesne, durante la década de 1789 al 99, fueron los medios de movilización política que llamaban a la deslegitimación del rey y crearon una identidad nacional revolucionaria. En otras palabras, para ambos países, alimentaron la revolución. Más cerca en el tiempo y la distancia, en México se publicó el primer periódico insurgente de la América hispana, El Despertador Americano, en 1810, al servicio de la causa independentista, mientras que en Argentina, el mismo año, el potosino Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el órgano de expresión de la primera junta que promovía la ruptura con España. En Nueva Granada, esto es, en la futura Colombia y Venezuela, hubo El Colombiano y El Patriota de Venezuela, respectivamente en 1810 y 11, que difundieron ideas republicanas y antimonárquicas. En el entonces pequeño y marginal Chile se fundó el primer periódico en 1812, La Aurora de Chile, una publicación en clave del movimiento patriota que exhortaba al pueblo chileno a romper con la corona y difundía ideas de la Ilustración. Toda esta prensa no solo narraba los hechos, sino que intentaba construir un consenso nacional en torno a un nuevo orden. En cambio, Bolivia llegó tarde a esta conversación pública. La imprenta llegó en 1825, después de proclamada la independencia. Bolivia entonces nació sin periódicos que apuntaran a la independencia. Eso nos marca y nos diferencia. Cuando los periódicos comenzaron a circular, la República ya existía. No hubo en Bolivia una prensa que preparara, justificara o acompañara el proyecto nacional. La palabra impresa no fue la partera de la nación, sino su producto tardío. Y al parecer, cuando la prensa no acompaña a la fundación, se vuelve sospechosa. Y nuestra historia es, en gran parte, la historia de esa sospecha. Por otro lado, ¿qué rol podrían haber jugado en el Alto Perú unos periódicos como los mencionados? En 1825, Bolivia era un país desarticulado, montañoso, lo sigue siendo, despoblado, con varias regiones bajo dominio indígena o apenas conectadas entre sí. El Estado apenas nacía y el analfabetismo era abrumador. Aunque no hay cifras exactas, estudios históricos estiman que entre el 90 y 95% de la población era analfabeta. Entonces, en un país sin lectores, sin redes de distribución, sin capital editorial y con una población mayoritariamente indígena excluida del idioma impreso,
¿qué papel podrían haber tenido los periódicos en la construcción del Estado o la movilización de ideas? El gran intento por sistematizar el rol de la prensa boliviana en el siglo XIX lo encontramos en el ensayo Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, escrito en 1943. Es un texto monumental, denso, inteligente, escrito con furia ideológica y con notable talento polémico. Montenegro, periodista, abogado, ideólogo de la Revolución Nacional del 52, no era un liberal, sino un revolucionario. Nacionalista del siglo XX, enemigo del capitalismo, de la oligarquía, del imperialismo y de la prensa tradicional. Su tesis central, es que durante el siglo XIX la prensa boliviana no fue un contrapoder, sino un eco de los poderosos. No fue un instrumento de ciudadanía, sino de dominación. No construyó república, sino que prolongó la colonia. Para él, los periódicos del siglo XIX fueron siempre serviles a las élites terratenientes, a la rosca minera, a la iglesia y a los intereses extranjeros. Es una visión provocadora, aguda y tentadora, pero que exige crítica. ¿Qué periódico del siglo XIX en América Latina habría satisfecho las exigencias de Montenegro? La Gaceta de Buenos Aires, órgano de la Revolución Burguesa, el siglo XIX mexicano, dirigido por liberales ilustrados, la Aurora de Chile, con un énfasis cristiano y civilizatorio, ninguno, porque todos eran liberales y Montenegro detestaba al liberalismo. Su crítica no es tanto a la prensa como institución, sino al modelo republicano que ella sostenía. Pero desde un punto de vista liberal, la historia del periodismo boliviano ofrece otra lectura. A pesar de su tardío nacimiento, de sus limitaciones estructurales, de su precariedad tecnológica, la prensa boliviana, en momentos clave, sí construyó nación, sí defendió valores republicanos, sí representó a una ciudadanía plural. En el siglo XX e inicios del XXI, hubo periódicos que fueron más que empresas, fueron instituciones cívicas, verdaderas casas de la conversación nacional. Porque hay otra historia, y es la de los buenos periódicos, los que sí contribuyeron a forjar identidad, ciudadanía, institucionalidad y pensamiento. No desde trincheras ideológicas, sino desde el pluralismo, la independencia y el coraje editorial. Porque ahí están. El Diario, fundado en 1904, que fue durante décadas el diario de referencia del país. Presencia, órgano del pensamiento católico progresista, riguroso y dialogante. Última Hora, atrevido e innovador. Los Tiempos y el Deber, voces regionales sólidas y lúcidas con aspiraciones nacionales. La Primera Razón, de Carlos Víctor Aramayo, de filiación liberal. Y mucho después, La Razón, otra, refundada por mi maestro Jorge Canelas en 1990, que hasta mediados de los 2000 fue el periódico de referencia nacional, informado, sobrio e inteligente. Su heredero espiritual fue Página 7, que pese a su corta vida fue un oasis de libertad editorial. Y no olvidemos los quincenarios Pulso, también de Canelas, y Crónica y Buen Gobierno de José Antonio Quiroga. Ambos ofrecieron análisis de lujo, reflexión profunda, pensamiento complejo. Eran revistas exigentes, profundas, pensadas para un lector que quería pensar. Fueron un lujo intelectual. Durante la llamada democracia pactada, entre 1985 y 2005, Bolivia vivió un periodo de prensa de alto nivel, una era dorada de los periódicos. ¿Le hubieran gustado a Montenegro? Probablemente no. Es en este momento donde puede decirse sin exageración que un buen diario es un país que dialoga consigo mismo, como bien ha citado el profesor Salazar, citando a Arthur Miller. Y por un tiempo Bolivia dialogó, y la desaparición de tantos diarios marca también el ocaso de una época. Hoy, salvo contadas excepciones digitales, la calidad, la profundidad y la libertad se han reducido. Después de 20 años de gobiernos hostiles a la prensa, estamos cruzando un umbral.
el del oscurantismo comunicacional. Ya no hay censura directa, sino asfixia sutil, lenta e intencional, reducción de pautas publicitarias, amenazas judiciales y fiscales que apuntan como mínimo a la autocensura. Se persigue, se desprestigia, se empobrece. Y muchos medios acorralados han bajado la cabeza o desaparecido. Montenegro desconfiaba de la prensa. Zavaleta decía que el Estado define lo visible, lo pensable. Sergio Almaraz acusaba a los medios de ser profesionales del silencio. Fernando Mayorga habla de una prensa que oscila entre la subordinación interesada y la confrontación instrumental. Pero, ¿qué alternativa habrían ofrecido? Claramente, el periódico gubernamental Patria Nueva, ahora llamado Ahora el Pueblo, y las nuevas versiones paraestatales de La Razón y otros no son opciones. Sin los apoyos del gobierno no son siquiera sostenibles. ¿Sería sostenible una prensa como la que reclamaba Montenegro, Zavaleta, Almaraz o Mayorga? La prensa, para ser tal, para contribuir a la construcción del Estado, solo puede ser libre. Sin prensa libre no hay espacio común, no hay relato compartido, no hay vigilancia al poder. La libertad de prensa no garantiza la verdad, pero garantiza el debate. Lo dijo José Antonio Quiroga en los años 90. La democracia se empobrece cuando los medios callan por temor o conveniencia. La prensa libre no garantiza la verdad, pero garantiza el debate. Hoy esa libertad está en riesgo, no por una dictadura visible, sino por un poder que no tolera la crítica. Y por eso hay que defenderla, porque una prensa libre no es amiga de nadie, ni del gobierno, ni de los empresarios, ni de la oposición. Es amiga de la República. Y eso en Bolivia sigue siendo revolucionario. La historia de Bolivia no puede entenderse sin la prensa, aunque rara vez la prensa haya sido protagonista del cambio. No tuvimos periódicos que soñaron la independencia, como en Francia o en Estados Unidos, y sin embargo, desde entonces la prensa ha acompañado todos nuestros grandes conflictos, a veces como eco, a veces como trinchera, a veces como espejo incómodo. Montenegro nos enseñó a desconfiar de los diarios que aplauden el poder. Zavaleta y Almaraz a sospechar del silencio. Pero también aprendimos, con La Calle, con Pulso, con La Razón, con Página 7, que la prensa puede ser libre, profunda, incómoda, necesaria, que no todo fue servilismo, hubo también insumisión. Hoy, en tiempos de presión, miedo y autocensura, defender esa prensa libre no es nostalgia, es una tarea urgente, no para idealizarla, sino para proteger su función crítica, porque un país sin prensa libre no es más gobernable, solo es más oscuro y un poco menos república, porque cuando los periódicos callan, las repúblicas se apagan. Muchas gracias. Gracias, Robert, por esa perspectiva tan importante. Ahora le cedo la palabra a Carlos Mesa. Es un privilegio para mí estar hoy aquí en la Cátedra Luis Ramiro Beltrán, maestro y amigo, a quien acompañé sobre todo en los momentos difíciles cuando presidió la Corte Nacional Electoral, no como consejero, sino como amigo con el que conversábamos de vez en cuando para contarme sus tribulaciones y preguntarme algunas cosas en las que yo pudiera ayudarle. Así que para mí no solamente es el gran periodista, el gran comunicador, sino también el gran hombre comprometido con la democracia. Una precisión, Claudio: nunca fui especializado en Georgetown University en Washington. He sido profesor, no, he dado un par de conferencias en Georgetown, pero quizás eso ha sido el equívoco, no quisiera tener pergaminos que no me pertenecen. La historia del periodismo boliviano y la historia de la República Boliviana van de la mano, pero probablemente la pregunta es si no estamos ante un equívoco de interpretación,
sobre lo que es la construcción de la prensa como la entendemos hoy en el camino de la definición de la democracia, que sobre todo se empezó a perfilar con claridad a partir de 1982. Yo diría que es fundamental entender el giro histórico que el 82, el 10 de octubre, marcó en nuestra construcción interior de ideas sobre lo que es una sociedad libre, una sociedad plural, una sociedad de alternancia de ideas y una sociedad en la que es posible contraponer posiciones, que además se cortó abruptamente el año 2006. Yo diría que el periodo de oro de la democracia y de los medios de comunicación de esa etapa fue 82-2006, en el que vivimos la plétora de un conjunto de medios, y menciono no con modestia, sino con, creo, objetividad, el aporte que hicimos desde PAT como medio de comunicación plural y como un medio de televisión que fue capaz de establecer una distancia crítica y una distancia de compromiso sin militancia partidaria y sin militancia específica, sí con la militancia de la que voy a hablar ahora en el contexto de la historia republicana. ¿Cuál es el equívoco? El equívoco es la verdad. Escribo, hago periodismo, escribo un libelo, un folleto, un pasquín, una idea, un pronunciamiento, un artículo, un editorial, desde mi visión de la verdad. Y la visión de la verdad en un momento de transformación histórica, lo vivió toda América Latina, lo vivió cualquier país que nace, es la defensa de valores que hay que profundizar y que hay que afirmar de manera categórica. Creo que el ejemplo que ha puesto Juan Carlos a partir del periódico El Cóndor de Bolivia es una expresión perfectamente clara de lo que estoy diciendo. Si el presidente mariscal Antonio José de Sucre era el verdadero director del Cóndor de Bolivia, está claro que el Cóndor de Bolivia no tenía una visión objetiva, pero no tenía la intención de una visión objetiva, tenía la intención de construir un conjunto de ideas sobre la base de valores esenciales que no eran compartidos todavía por una sociedad de tradición colonial. El concepto de la libertad, el concepto del liberalismo, el liberalismo de pensamiento político, el liberalismo de la construcción de una sociedad entre iguales, la construcción de la ciudadanía, eran valores que defendía el Cóndor de Bolivia, pero contra otros valores, a partir de una visión de la verdad, a partir de una visión de la transformación. Es decir, hoy día piensen ustedes, si dijéramos que el presidente de la República es el director del periódico más importante del país, sería una contradicción en los términos, pero eso tiene que entenderse en la lógica de la defensa de ideas, de transformación y de construcción de un modelo y un paradigma nuevo que tiene que ser reafirmado desde el periodismo. El periodismo en general, entendido como una continuidad de la línea de la construcción republicana, ha sido un periodismo vinculado a la polarización, a la confrontación de ideas que, como decía Robert, estableció con mucha claridad, con la claridad que él tenía desde la perspectiva subjetiva y absolutamente cuestionable hoy, Carlos Montenegro. Montenegro era un revolucionario. Montenegro no buscaba en nacionalismo y coloniaje ninguna construcción de una historia objetiva del periodismo boliviano. Y como dice muy bien Robert, lo que Montenegro buscaba era la destrucción de un paradigma y la construcción de otro paradigma. La historia del revisionismo, de aquello que era execrable. El liberalismo que había defendido Sucre, Bolívar, Santa Cruz, ahora era execrado por Montenegro desde la lógica nacionalista. El nacionalismo como centro y como foco y farol de la construcción de un espacio nuevo de transformación. Y algo muy importante, el periodismo va a defender ideas, pero va a defender también intereses y va a defender poder. En ese contexto, cuando uno entiende hoy que el periodismo, desde la democracia entendida ya de manera madura, es el contrapoder, el secreto de una democracia que funciona es que esa democracia se ponga límites, porque los límites son los únicos que pueden frenar al poder interminable, al poder total, al poder corrompido y al poder que corrompe. Y en esa lógica el periodismo hoy es entendido como un contrapoder, como un límite del poder, como una alternativa de opción de defensa de valores colectivos y de valores de ciudadanía que compartimos todos. Irónicamente, esa historia del principio del siglo XIX, de nuestra independencia, que era la batalla por la construcción de un modelo liberal republicano, hoy día está también viviendo la lógica de la polarización total. En este caso, otra vez la defensa de los valores republicanos.
ese absurdo debate entre república o Estado plurinacional que se resuelve en los hechos con la existencia de un modelo republicano esencial que es la base de la construcción de una sociedad plural y de ciudadanía. En ese momento, el periodismo contemporáneo tiene el gran desafío, y ahí tengo mis dudas, Lupe, sobre si el papel va a sobrevivir en el periodismo. El libro ha sobrevivido y sobrevivirá, pero si analizamos lo que está pasando con los medios de comunicación, de prensa escrita, la mayor parte de ellos o ha tenido que dejar de imprimir el periódico todos los días o lo hace un par de días a la semana y tiene que entrar en el mainstream y tiene que ser un periodismo online en el que el periodismo se convierte en lo escrito, en lo hablado, en lo audiovisual y transforma, pero no el contenido, sino transforma el medio. Estamos viviendo una crisis muy profunda, una crisis dramática que tiene que ver con, primero, la polarización, el tú o yo, el todo o nada, el amigo o enemigo. Tenemos que desmontar un Estado que ha sido destruido, corrompido, envilecido de manera increíble hasta límites insoportables en los últimos 20 años. Se podrá hacer una crítica de la naturaleza que se quiera al proceso democrático que yo reivindico del 82 al 2006, que tuvo muchos defectos. Decías la democracia pactada, y la palabra que tú reivindicas y yo reivindico también se convirtió, como la palabra neoliberal, en una especie de estigma sobre quien la defendía. El pacto como pecado, la negociación como delito, el acuerdo como rendición. Y en ese contexto, la construcción de espacios de diálogo que son fundamentales en los medios de comunicación ha perdido su fuerza, o porque la ha perdido por presión del Estado o porque la ha perdido por alineamiento con el Estado representado por un gobierno determinado, o la ha perdido por la frivolización de su contenido. En uno u otro sentido, estamos enfrentando una crisis que marca los hitos fundamentales del proceso histórico boliviano. El periodismo boliviano, que comienza con la reivindicación del liberalismo como forma de vida política y de vida social, la construcción de espacios de poder, la lógica del empastelamiento de los medios, periodistas o grandes opinadores o grandes analistas que luego hicieron política, cuando llegaron al poder después de haber reivindicado, es una ironía que Bautista Saavedra, cuando se aprueba la ley de imprenta en 1925, es uno de los presidentes más duros y más próximos a la censura y al empastelamiento de los medios de comunicación que había en ese momento, porque la paradoja está en cuando estás contra el poder y cuando vives desde el poder. Y los medios de comunicación han estado muchas veces vinculados al espacio de poder, no para la defensa de ideas que son reivindicables y que son parte de la construcción de un espacio filosófico renovador, sino simplemente para la permanencia de esas ideas que tienen que ser machacadas, repetidas y transformadas todos los días, transformadas en el peor sentido de la palabra. Cuando hablamos de Montenegro como referente, que lo es, de la crítica a la historia, hablamos de alguien que reinventa la historia. Y el periodismo también ha sido un reinventor de la historia muchas veces. El periodismo ha sido contrapoder, pero ha sido también cómplice del poder, ha sido también sometido al poder. Y en la lógica de cómo leemos nuestra historia, el periodismo ha contribuido a la construcción de ideas y a la destrucción de ideas. La destrucción de ideas a partir de el pasado inmediato es un desastre. Debemos execrarlo y debemos estigmatizarlo sin ningún tipo de límites. Y para eso hay un aparato de comunicación que va en lo profundo, en la educación, en lo profundo, en la historia larga, en lo inmediato, en el periodismo de todos los días. Y en ese contexto hay que analizar críticamente la tarea del periodismo y analizar el momento de oro que tiene sus antecedentes, los mencionaron también, en periódicos como Presencia o El Diario, o en medios de comunicación radiales como, por ejemplo, Radio Altiplano, Radio El Cóndor, Radio Panamericana, medios de televisión importantes a partir de la pluralidad que significó esa arremetida del periodismo televisivo a partir de la propiedad privada que rompía el monopolio del Estado.
Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos formando un periodismo de renovación hoy día o estamos enfrentando un proceso de desmantelamiento del periodismo como el mecanismo que conocíamos de antes? ¿Qué es lo que tiene valor hoy día? El espectáculo por encima del contenido. ¿Qué es lo que tiene valor hoy día? La noticia escandalosa por encima de la noticia verídica. Cuando Lupe decía, todavía la prensa escrita es lo más confiable, tenía razón y tiene razón. Pero ¿cuántos de nuestros ciudadanos creen en esos medios, se ocupan de esos medios, tienen que ver con lo que ellos representan y establecen su vínculo con la realidad o con la verdad a partir de la posverdad y a partir de la fake news? Es decir, el concepto de la verdad que fue defendida y es defendida hoy por muchos medios de mucho respeto, pienso hoy, por ejemplo, en el esfuerzo gigantesco que hace Brújula Digital para responder alternativamente, o periódicos serios como El Deber o como Los Tiempos, otros menos serios que han entrado en la lógica de sumarse al poder, defienden valores republicanos por encima de todo, pero confrontan un mar gigantesco que está rodeándonos, que está destruyendo los elementos centrales que costaron decenas de años, décadas y siglos en construir. Desde los tiempos de Monteagudo, de Moreno, de Pasoscanqui a hoy, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo creo que en el costo-beneficio, el beneficio es mayor que el costo, sin ninguna duda. El periodismo en Bolivia fue parte intrínseca e indisoluble del poder confrontado, del poder que se maneja en la permanencia de este o que se maneja en la lógica del contrapoder que trata de destruirlo. No podríamos entender la política boliviana, la historia de la República, sin el periodismo militante y polarizado. Sin el periodismo militante y polarizado desde el punto de vista de la opinión, desde el punto de vista del libelo, desde el punto de vista del folleto, pero también desde el punto de vista de la expresión de la noticia. El periodismo boliviano ha ido evolucionando como el periodismo en el mundo, de esa militancia cerrada y absolutamente comprometida con valores, cuando yo creo que la verdad que defiendo es la verdad que tiene que difuminarse para construir el espacio republicano. Estoy aportando una lógica de filosofía que justifica no la objetividad, sino la difusión de verdades absolutas. Esos elementos hoy día son cuestionados, como es cuestionada la objetividad desde el punto de vista del periodismo absoluto, desde el periodismo en la neutralidad. No existe, y la historia de nuestro periodismo así lo demuestra, neutralidad en el periodismo. Ni debe existir ni puede existir. Lo que debe existir es compromiso con la conciencia, compromiso con los valores que uno defiende, compromiso con los valores republicanos. El título de estas ponencias es Aporte del periodismo de Bolivia a la República, a los 200 años del Bicentenario. Yo creo que lo que tenemos que recuperar de manera central en esta historia de hoy es la palabra república. No en el debate absurdo y peligroso de si vamos a dejar de llamarnos Estado plurinacional y vamos a volver a llamarnos república, sino en la defensa de los valores republicanos que han sido o que han intentado ser pulverizados por los 20 años de masismo. El masismo ha sido uno de los elementos más nefastos en la construcción de esos valores porque los ha destruido en su parte esencial y tenemos que recuperarlos en lo que representan lo básico de la ciudadanía, lo básico de la igualdad, lo básico de la confrontación de ideas con ideas, lo básico del pluralismo. Tenemos que volver a la negociación política, al pacto, al acuerdo, a la construcción de un espacio común a partir de medios de comunicación que se salven de la debacle. Pero la debacle ya no es solamente el mazazo y el martillazo masista del día a día, sino el mazazo y el martillazo de la realidad económica, de la realidad tecnológica, de las dificultades de financiación de los medios de comunicación y de esa visión idealista que se tuvo hace 30 o 40 años cuando comenzaba el Internet, de que finalmente íbamos a democratizar la comunicación y que todos íbamos a ser ya no solamente el receptor y el sujeto pasivo, sino también el constructor de ideas y el mensajero. Y ese mensaje se volvió una especie de pantano peligroso y oscuro en el que todo es posible y todo es válido, y todo se escucha y todo es permitido. Un elemento que tiene que ver con fondo y con forma.
a veces el fondo es la forma. Si hoy día nos acercamos al periodismo cotidiano, el carajo y el mierda parece ser parte de nuestro lenguaje cotidiano, no solamente del día a día, sino del periodismo coloquial que dice se acerca más a la gente y lo que hace es devaluar el contenido de las ideas, lo que hace es perder su base de construcción de ideas centrales para irse atornillando a las formas más agresivas y más descalificadoras que son las que más agradan a la gente. Estamos perdiendo la esencia de ese periodismo serio y profundo que tiene todavía representantes extraordinarios, algunos de ellos aquí presentes que admiro mucho y que me siento orgulloso de compartir con ellos el espacio de periodismo que hemos hecho en el último medio siglo. Creo que es ese equívoco sobre la verdad en el sentido de lo que entendíamos por verdad absoluta y esa permanencia de cuando hace un seguimiento de la historia de la República, no se podría entender sin la historia del periodismo, porque el periodismo fue el arma de trabajo del día a día de gobiernos, de regímenes de pensamiento, de ideas políticas, de corrientes ideológicas que fueron construyendo espacios históricos con validez absoluta. Era perfectamente entendible que el conservatismo tuviera el protagonismo entre 1880 y 1899, que el liberalismo fuera el partido dominante y las ideas dominantes hasta la Revolución del 52, que el nacionalismo revolucionario tuviera la fuerza que ha tenido de un tatuaje histórico con sus luces y sombras, la construcción democrática que yo creo que es el momento de mayor madurez histórica del país. Yo creo que ahí el periodismo tuvo un papel fundamental. Robert ha hecho una secuencia bastante comprensiva del proceso de los medios de comunicación y de los periodistas que contribuyeron desde la década de los años 60, prolegómenos durante la dictadura que mencionaba Juan Carlos y que estableció periódicos del poder del diario y de presencia para entrar ya a un periodismo plural con periodistas comprometidos con la verdad, pero la verdad no en un sentido de absoluta, sino la búsqueda de valores esenciales de nuestra construcción democrática. Creo que periodismo, historia y república son una sola cosa. Creo que protagonistas políticos y periodistas también son en muchos sentidos una sola cosa. Les habla alguien que ha sido presidente de Bolivia, que ha sido periodista y que es periodista, y tenemos casos concretos como Raúl Salmón o Carlos Palenque, que han hecho periodismo y política militante, y presidentes como Bautista Saavedra, al que mencioné, o el propio Mariano Baptista, que escribió un texto brutal en contra del mundo aymara después de la masacre de Ayoayo, que se llamaba Lugentes Campi, Campos del Dolor, siendo expresidente del país, que daba un retrato que podría entenderse hoy como una visión del racismo en el periodismo, pero que daba un retrato de una visión desde la lógica ultraliberal y ultraconservadora frente a la visión de la insurgencia indígena que había sido aplastada. Lupe decía con mucha razón, y también lo mencionaba Robert, en una nación en la que la construcción revolucionaria de 1781 no tenía la palabra escrita y no tenía el alfabetismo como compañero frente a lo que fue la construcción del proceso independentista, marca una evidencia. El ser una sociedad mayoritariamente iletrada durante gran parte de nuestra vida tiene que ver también con la construcción de los espacios de confrontación y de dolor que vivió la República a lo largo de su historia. Y eso tiene que ver con el sí periodismo y el no periodismo. Creo que esta es una reflexión válida porque enfrentamos aguas turbulentas, probablemente las más turbulentas de la historia del periodismo. Y tenemos el desafío gigantesco que ojalá se concrete en el 8 de noviembre, que es el día de la transmisión de mando presidencial, con un cambio de régimen. Me quedo ahí, un cambio de régimen. Si seguimos con el masismo, vamos a tener que seguir dando una batalla que nos lleva a una agonía absolutamente inaceptable. El periodismo en ese contexto debe jugar un papel fundamental de esclarecimiento y de salir y tomar oxígeno en medio de esas aguas turbulentas y cada vez más oscuras. No es una tarea fácil, pero hay una lección histórica desde la verdad, desde la polarización, desde la construcción democrática de nuestros 200 años de república. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras tan sabias y precisas. Sin ánimo de hacer antes de
de hacer una síntesis muy, muy breve, no una síntesis exhaustiva. Me disculpo por el error en el dato de la Universidad de Georgia y también me disculpo por no haber mencionado que Carlos Mesa fue el director de PAT, que en efecto para muchos de nosotros es un hito en la historia del periodismo en Bolivia. Y Carlos y Jimena y todos, lo tuvimos hasta hace poco a Mario Espinosa como profesor, Amalia Pando es graduada de la carrera, etc. Bien, rápidamente, como les prometí, quiero sintetizar un poco. Valoro muchísimo la erudición de las 4 ponencias, creo que nos han arrojado muchísima luz, muchísimos datos de muy, muy alta relevancia. Empiezo recordando las palabras de Juan Carlos Salazar, que ha dicho un elemento básico que, sin haber usado las mismas palabras, se ha repetido en las 4 ponencias. El periodista escribe el bosquejo o borrador de la historia. En efecto, una de las fuentes principales de la historia es el periodismo o los rastros que deja el periodismo, ¿sí? Ha citado a Lorenzo Gómez, a quien yo admiro, estoy seguro tanto como él, cuando dice que el periodista es intérprete, pero también protagonista de esa historia que está sucediendo, que es la interpretación sucesiva y que luego se convertirá en la interpretación histórica. Ha hecho énfasis en la necesaria adhesión a los principios y valores democráticos que debe regir el ejercicio del periodismo y la creación de medios de comunicación. Ha reconocido el papel central de los medios periodísticos, lo digo yo, no medios periodísticos, para la sociedad y su devenir. Eso también ha sido un tema recurrente en las cuatro presentaciones. Pero también los medios como un actor central en la relación entre las instituciones del poder y los propios medios y entre las instituciones del poder y la sociedad. Finalmente de eso se trata la mediación y por eso se llaman medios. Lupe Cajías nos ha mostrado, qué lástima que no hayamos tenido la posibilidad de exhibir en la pantalla esas portadas que felizmente se van a publicar pronto en forma de libro a través de Correo del Sur. Lupe nos ha recordado la importancia de la imprenta para los procesos de transformación social y política. La imprenta, de hecho, el nacimiento de la imprenta para muchísimos historiadores marca el inicio de la modernidad, lo cual no es un dato menor. La imprenta era importante y luego Robert nos ha hecho notar que no todos tenían imprenta y cuál era la importancia en la construcción de un nuevo Estado a partir de 1825. Me ha gustado muchísimo la referencia a Marat, cuando dice que la imprenta es más importante que la guillotina para consolidar la revolución, y lo han dicho de un modo y otro los otros 3 panelistas cuando han hecho notar cuán importante ha sido la imprenta, cuán importante han sido los productos de esta imprenta para la construcción de la sociedad, para la construcción del Estado. En realidad la consigna era hablar del aporte de la prensa al Estado y no a la República. Supongo que José Luis lo ha pensado muy cuidadosamente en la elección de palabras. Robert, por su parte, nos ha hecho notar algo muy, muy interesante, que es el Estado romano no necesitaba de medios porque no necesitaba de debate público. En su historia de la comunicación, Vázquez Montalbán hace notar que las primeras publicaciones públicas, valga la redundancia, aparecieron en las paredes de Roma, pero eran en efecto para informar de las decisiones que estaba tomando el emperador del momento. Nos hace recuerdo y precisa esta idea que ya la habían mencionado Juan Carlos y Lupe, cuando dice que la independencia de Estados Unidos se construyó con panfletos y medios, yo lo llamo medios informales, todavía los medios de comunicación formales no estaban consolidados. Lo mismo que con la Revolución Francesa, que lo dijo claramente Lupe también. Robert nos ha hablado de la importancia de considerar el marco ideológico desde el que se mira el aporte de los medios y el periodismo, y esa me parece una de las ideas centrales de esta noche. Voy a volver sobre ella en un instante. Y finalmente Robert nos ha hecho notar
que los tiempos han cambiado de tal manera, y en esto Carlos ha abundado en detalles, la situación, la eterna tensión entre poder y medios de comunicación, los medios de comunicación o el periodismo entendido como un contrapoder, una ida y vuelta, en los tiempos que corren ya no se produce a través de la censura directa, sino a través de la asfixia. Aquí queda una pregunta flotando: ¿hasta dónde los periodistas han perdido y o han abandonado su agencia como tales para quedarse en el lamento de lo mal que los trata el poder, sin negar que han sido muy maltratados? ¿Sí? Y me deja a mí una duda, pero la digo solamente porque no sé callarme. Si el Cóndor de Bolivia fue prácticamente dirigido por el entonces presidente, el mariscal José Antonio de Sucre, quiere decir que es el primer medio paraestatal de la historia. Lo que quiere decir que no es uno, son muchísimos, y a lo largo de toda la historia de la República Boliviana. Finalmente, Carlos Mesa empieza haciéndonos notar que hay una interrupción de la democracia en 2006. Y aquí aporta a este tema del Cóndor de Bolivia cuando nos hace notar que era menos periodístico y más constructor de una visión de país, lo cual necesariamente nos tiene que hacer pensar cuál es ese rol que rara vez se nombra en voz alta de los medios de comunicación en su relación con el poder y con la construcción de ideologías y, para hablar en términos del siglo XX, de hegemonías. El periodismo, nos ha hecho notar Carlos, es un contrapoder. En la medida en que es un contrapoder, encontramos en esa idea una posible explicación de lo que está pasando, de la crisis de los medios actual, que habrá que ver si realmente, como le hacía notar a Lupe, habrá que ver si los medios impresos desaparecen. Es mi opinión, nada más que mi opinión, que los medios dejan de aparecer en papel, pero no dejan de tener la forma que siempre han tenido. Y como que hay un diario que aparece todos los días en internet, con su diseño en página, además de su versión de página web, ¿no? Y no aparece impreso. Y que esta crisis de los medios está íntimamente ligada a una crisis moral y política. No ha usado estas palabras exactas, pero a eso se ha referido cuando nos ha hecho notar cómo está la práctica social, la práctica política hoy, que en efecto, yo coincido 100% con él, es desesperante, es angustiante. Se pregunta Carlos Mesa, y aquí nos interpela a todos los que estamos en la academia, a quienes estamos haciendo y estamos formando comunicadoras y comunicadores: ¿estamos formando un periodismo de renovación? Quiero creer que sí. Es cada vez más importante que desde la academia recordemos a las y los estudiantes que no se están formando para simplemente ser creadores de contenido, como se dice en el lenguaje actual, sino personas reflexivas, personas que tengan perspectiva, personas que tengan posición, personas que puedan hacer un periodismo que no solamente abone a los debates ideológicos, sino que le aporte a la sociedad con perspectiva y con miradas frescas y, por supuesto, parecería ocioso decirlo, pero hay que decirlo, bien informadas, que ese es uno de los problemas principales del periodismo boliviano hoy, en mi opinión. En este mismo contexto, Carlos finalmente nos propone pensar, reflexionar sobre la importancia de la idea de verdad, que también coincido con él, es imprescindible en los tiempos que corren. Me voy a atrever a hacer una conclusión que se sale por los márgenes de todo lo dicho esta noche. Creo que de todo lo que hemos escuchado, que nos refresca, que nos hace notar que los medios de comunicación no necesariamente son puramente buenos, puramente malos, puramente, ¿qué se llama?, aliados del poder o puramente enemigos u opositores al poder, sino que son una mezcla de muchísimas cosas. Finalmente son un producto humano en un contexto en el que efectivamente los medios de comunicación como constructores de opinión pública son insoslayables. Por tanto,
el aporte de la prensa a la construcción del Estado es indisimulable. Sin prensa no existiría el Estado moderno ni en Bolivia ni en ninguna otra parte, precisamente porque recoge y transmite la opinión pública. Hay un debate viejísimo sobre si los medios hacen o recrean la opinión pública, no voy a entrar ahí, pero he aquí que su presencia es insoslayable en cualquier proceso republicano y mucho más democrático, porque finalmente el periodismo se asienta sobre exactamente los mismos valores que cualquier democracia. Y esta es la conclusión que yo personalmente saco de lo que he escuchado esta noche. Urge en Bolivia una historia crítica del periodismo boliviano. Un poco para evitar caer en categorías espurias como las que ya mencioné. ¿Cuál es estatal? ¿Cuál es paraestatal? ¿Cuál es antiestatal? ¿En qué momento el mismo periódico es para y luego es anti? También para empezar a desmontar ciertas miradas que miran al periodista como un héroe y se olvidan que es un ser humano lleno de contradicciones, lleno de problemas, de deseos, de incertidumbres, etcétera. Finalmente los periodistas no son precisamente el conjunto de personas mejor formadas de la sociedad, son gente que sabe decir las cosas con claridad y de manera directa. Y finalmente, para quitarnos esos reduccionismos que convierten un necesario debate en argumentos ideológicos o peor, marqueteros respecto de si este medio es mejor, este medio es peor, este es más libre, este es menos libre, porque finalmente la historia no es blanco y negro, sino que está llena de matices. Insistiré en esto, son mis conclusiones y las digo porque me han dado el micrófono. Gracias, José Luis, por hacerlo. Con esto creo que podemos dar por terminada y quisiera devolverle la palabra a Claudia Galindo, a quien agradezco muy efusivamente por haber abandonado su vacación para venir a acompañarnos esta noche. Gracias, Claudia. Cátedra Luis Ramiro Beltrán, la contribución de la prensa en la construcción del Estado boliviano. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Claudio que ha moderado este panel y seguramente vamos a seguir conversando del tema. Pero quiero dar la palabra, por favor, a nuestra rectora de Sede La Paz, doctora Jimena Pérez Arenas, quien va a cerrar este capítulo de la cátedra. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos. Realmente ha sido una noche que nos ha deleitado este gran panel. Claudio Rosel Arce, director de las carreras de Comunicación Social y Comunicación Digital Multimedia de la Universidad Católica Boliviana. José Luis Aguirre, Alvis, director del SECRAT, Sede La Paz. Distinguidos panelistas, Robert Brogman, bienvenido. Lupe Cajías, Carlos de Mesa Gisbert, es un honor tenerlos. Juan Carlos Salazar, siempre es tu casa, ¿no? Y de todos. Docentes, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Tengo un poquito de ambivalencia por el hecho de que me alegra de que sea un momento que es vísperas a nuestra querida La Paz, pero también un poco triste porque julio salen nuestros estudiantes de vacación. Entonces, por eso no hay mucho estudiante, que me hubiera encantado que esté realmente en este momento y en este lugar. Lo mismo me atrevo también a las disculpas de nuestro rector nacional, que también está de vacaciones y está aquí en este momento acompañando a su familia en España, ¿no? También me disculpo de mis colegas porque también estamos en un mes que un poco flojo en ese sentido y que aprovechamos de las vacaciones, ¿no? Entonces, me hubiera encantado, José Luis, que este panel estuviera agosto o septiembre, donde estamos repletos de estudiantes. Pero bueno, yo digo, nada es casual, ¿no?
Y bueno, en este momento, en estos días que toda la universidad y todos nosotros tenemos todos los días un afán, creo que en este día y esta noche nos vamos realmente con un deleite de haber escuchado a estos profesionales y realmente nos han llenado de aprendizajes, nuevas reflexiones y realmente a mí a lo menos, y me gusta decir lo que siento, no solamente he aprendido, sino también que me he emocionado ver a nuestros profesionales tan calificados y más me emociona de que son parte de nuestra casa de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Por todo eso, realmente agradezco, valoro este momento y también agradezco de sobremanera a nuestro querido José Luis Aguirre por realmente mantener la cátedra Beltrán, ¿no? Que de alguna manera es hace mucho tiempo, pero sí es importante que cada vez mejora, ¿no? Y eso también es un mérito tuyo y de todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la señora rectora de C de La Paz. Y con estas palabras concluye esta cátedra Luis Ramiro Beltrán, la contribución de la prensa en la construcción del Estado boliviano. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica, gracias a los señores panelistas que nos han acompañado, gracias a toda la audiencia que ha seguido en directo esta transmisión a través de las redes virtuales. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Felicidades, La Paz, Bolivia.